Sí. Vámonos hasta Chile para platicar con Guille Lavado, sobrino de este gran genio del siglo XX, del siglo XXI y eternamente genio, Guille, para platicar justamente de vida y obra de tu tío, el personaje, el gran Quino Joaquín Lavado. Así es de que te parece bien y para compartir este contenido que yo considero que es de mucho valor, de liderazgo, porque de eso se trata justamente mi programa y mi espacio en Radio Anáhuac, la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, de andar investigando quiénes son aquellos personajes en Guille que transforman vidas y que impactan positivamente a través de su liderazgo nuestra vida y la de todos, la de las comunidades, la de países enteros. Fue el caso indudablemente de tu querido tío Joaquín. Bienvenido, gracias, Guille. Gracias a ti. Guille, Es un gusto. Quino nace en 1932. ¿Qué más nos puedes platicar de su historia y cómo nace en 1963 Mafalda, su máxima creación? Bueno, Quino nace en el seno de una familia republicana que había migrado antes de la guerra. Eh, por parte de mi madre, sí, mi madre pasó toda la guerra civil española y cuando acabó, escaparon, digamos, para América. Pero la familia de Quino, en realidad la historia parte un poco porque un, eh, un tío de Quino que habían dado por muerto. En esa época, cuando uno se iba al Nuevo Mundo, quemaba las naves y poco se sabía después de la familia y todo eso. Entonces, mi abuelo, Cesario, tenía un hermano que era un poco enfermizo, ¿no? Pero le tocó la mili y lo mandaron a la guerra de Melilla. Y de él no se supo más nada hasta muchos años después, te diría 50 años después, porque en una entrevista que estaba haciendo Quino para Radio Televisión Española, llamó una mujer diciendo que, oye, que me parece que mi marido es primo tuyo. Entonces mi tía, que era muy aguda, dijo, si llama a la mujer es un lavado de esta familia. Entonces pasó eso, como se veía que te iban a ser enrolados quizás varios de la familia, el abuelo, o sea, el padre de mi abuelo los mandó a los varones para América. Y ahí mi abuelo conoció a Antonia, su mujer, Antonia Tejón, se casaron y tuvieron un corto periodo de felicidad porque ella falleció cuando Quino tenía 12 años y a los 15 falleció su padre. Entonces se crió con el tío Joaquín y con mi padre, que los ayudó ahí a salir adelante. Y ahí fue donde Quino descubrió muy temprano, todavía estaban los padres en vida, la vocación por el dibujo, porque en una salida al cine de los padres, el tío Joaquín, que era también gráfico y trabajaba haciendo estas publicidades en los tiempos, en aquellos tiempos, los artistas gráficos tenían mucho trabajo haciendo, recreando lo que eran los pósters de los films que se pasaban. Entonces, esa noche el tío Joaquín los entretuvo a los hermanos y especialmente al Quino, enseñándole a dibujar. Y ahí es donde después hay una viñeta donde Guille le dice a la madre, después de haber rayado todos los muros del departamento, le dice, es increíble lo que puede haber dentro de un... Entonces, eso fue un descubrimiento para él, como a los 5 años, y desde ahí él decidió que esa iba a ser su vida. Y bueno, así lo fue. Estudió un periodo en la Escuela de Bellas Artes en Mendoza y cansado. De donde él era oriundo. Claro, él nació en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, que es un poco al centro, un poquito más sur, oeste de la República Argentina. Y 1932. en el año 32, sí, el 17 de julio. Y la anécdota un poco es que era una familia de republicanos que, bueno, que vivieron con bastante pesar todo lo que fue el desarrollo de la guerra. Y estaba la tía Teté, que era la segunda esposa de su abuelo, Tejón, que era una comunista
muy combativa y siempre el Kino contaba que tenían grandes peleas en la familia porque los padres eran republicanos, socialistas y se llevaban bien con los comunistas. Entonces, cada vez que llegaba la TT a vender sus rifas para el partido, armaban grandes discusiones políticas y de ahí es que un poco sale la inspiración de Mafalda de la tía Tete, que era una persona, era una andaluza muy magra y chiquita, pero con mucha pólvora adentro. Entonces, la inspiración de él siempre fueron algunas personas, pero es verdad que, y eso lo hemos hablado muchas veces, que la mayoría de los personajes tienen un gran porcentaje de su propia personalidad. Claro. Bueno, quizás la más radical, más alejada quizás y inspirada en su tía Tete, en su abuela, perdón, era Mafalda, pero el resto, Felipe, como Miguelito, no tanto Manolito, pero bueno, él se consideraba muchas veces un bastante Manolito, pero por lo bruto, no por lo aferrado al dinero. Eh, entonces, cada uno de esos personajes, pero tuvo una niñez, digamos, bastante feliz según él, hasta que, bueno, lo perdió a los padres y de ahí todo fue una sensación un poco bueno, fue acompañado muy bien por su tío Joaquín y por Yoconda, que era su esposa, Ujú, y tuvo un periodo, claro, a los 18 años partió a Buenos Aires a probar fortuna a ver si le iba bien, claro, y su dibujo no tenía todavía el desarrollo ni la técnica, entonces, y es verdad que lo encontraban porque lo que se hacía en ese tiempo como humor era como más de entretención, ujú. había casi humor de reflexión, más filosófico ni político, entonces, y lo que era político era muy de la contingencia, y yo creo que forjó él muy tempranamente una visión de lo que debía ser su trabajo para que perdurara quizás más en el tiempo, que fue algo un poco más general. Él se inspiraba quizás en sus colegas europeos. Ujú, ujú. Tenían una fijación tan inmediata de la contingencia o un humor que fuera más frívolo, sino bueno, desde sus inicios siempre tuvo un desarrollo eh, un poco distinto a lo que fue sus contemporáneos. Guille, y si no me equivoco, Mafalda también representa una especie de denuncia, como yo la llamo cada vez que leo las historietas. Es una especie de denuncia subliminal, o como decimos acá en México coloquialmente, por debajo del agua. ¿Esto es así? A ver, el Quino nunca tuvo una afiliación política definida, digamos, se consideraba lo que en esos tiempos, ahora todo ha cambiado tanto, y que se consideraba una persona más de izquierda que de derechas, ¿no? Mm, Pero hay algo que hace que hay una simpatía transversal, me parece, que no creo equivocarme, en que su crítica, y uno lo ve en su crítica y su reflexión, uno lo ve en distintos oficios que toca, o bueno, en la parte de análisis social o de crítica social siempre desde dentro suyo. Él decía siempre que tenía bastante de Susanita, mucho de Mafalda, pero yo creo que lo que hace que tanto, a no ser que los extremos, que quizás los extremos de derecha lo consideran comunista y los extremos de izquierda lo consideran burgués, o a la misma Mafalda. Lo que queda entre medio de eso, que es un gran porcentaje de población un poco libre pensante, simpatizan sin distinción de ideología porque se ve una crítica un poco desde adentro, donde hay una autocrítica desde él. sí, Él se hace cargo de la crítica, no señala con el dedo claro, ni de una manera externa, sino que él se hace cargo también que, bueno, todos tenemos un poco de eso. Entonces, yo creo que esa crítica y esa reflexión sobre la sociedad, sobre los abusos, sobre el feminismo, sobre el machismo, están siempre muy contaminados y embebidos de su propia experiencia también, y de su propia reflexión. Era una persona claro, autocrítica. claro. Y esta genialidad de Quino,
justamente de hacer esta mancuerna entre la crítica, la reflexión, el pensar con la parte humorística, lo hicieron y lo seguirán haciendo, pues un autor único e irrepetible, porque además, bueno, con toda la presencia que tiene a nivel Latinoamérica, Centro y Sudamérica, etcétera, etcétera, pues justamente lo posicionan como este creativo que te invita más allá, insisto, de la reflexión, etcétera, etcétera, pues compensa justamente esa parte de incomodidad, pues, compensa con la parte irrisoria de que pases un buen momento al momento de estar lidiando con las viñetas, con las ocurrencias de Mafalda, su animadversión por la sopa, por su compañerismo, su espíritu de lealtad hacia sus amiguitos, Pipe, Susanita, Miguelito, Manolito, y por supuesto contigo, su hermanito Guille. Sí, sí, yo creo que quizás el mayor valor, bueno, él en una, yo hace poco leí, bueno, hace no tampoco, pero una entrevista de él, cuando él recién estaba comenzando, había hecho una muestra justo fue en el año, en el año 64 donde ya le habían propuesto empezar a editar, o sea, empezar a publicar, perdón, el Mafalda semanalmente. Entonces él le escribía a su primo Eduardo, que tenía una diferencia de edad bastante importante con él, que le preguntaba si iba a ir a visitarlo, qué sé yo, y también qué había pensado de esa muestra que le habían propuesto y él decía que bueno, que se veía un poco complicado porque le había salido algo grande que era esta, precisamente empezar a publicar Mafalda en en un diario, en el diario El Mundo. Pero finalmente hizo esa muestra que se llamaba Música, Dinero y Poder. Y en ella toca varios temas que son, en general, en todas las temáticas. Sus libros de humor, que han sido un poco eclipsados por el éxito de Mafalda, Uh -huh, muestra tanto y más variado quizás ese pensamiento reflexivo en torno a distintas situaciones o distintos oficios. Tiene libros sobre la cocina, sobre la salud. Ahora poco vamos a editar uno relacionado con la música. Como yo soy músico, también se me ocurrió uh hacer -huh, una recopilación de todos sus trabajos relacionados, que son más de 100 a lo largo de su carrera. Y en cada uno de sus trabajos, que las publicaciones han sido temáticas, uno ve siempre más o menos la misma preocupación. La, un poco las circunstancias que tocan a cada uno en su propio oficio sobre temas comunes, por ejemplo, la convivencia, el abuso de poder, en el caso de la música, el director de orquesta, las relaciones con la vida cotidiana, las relaciones de pareja. Y yo creo que si bien uno puede sonreír muchas veces con algo, porque uno se siente un poco atrapado, y por eso siempre que digo que su crítica siempre es muy desde adentro, porque uno se siente un poco cómplice de eso, mira, como así yo es. también en algún momento he pensado en algo similar. Todos nos sentimos sobre todo identificados, ¿no? Entonces, esa crítica siempre, por más que te haga reír, siempre hace reflexionar una tira, Ajá. una página. Entonces yo creo que su preocupación no era sobre todo hacer reír, sino quizás hacer reflexionar. Uh -huh, uh -huh. Estos Algo 88, de... Guille, estos 88 años que vivió Joaquín Lavado Quino, eh, veo tantos y tantos de sus libros que son innumerables. Él fue pionero en este formato pequeño que es alargadito, alargado con una especie de rectángulo. Él fue pionero en este formato, además, por supuesto, de su infinita O creatividad sea, en este sentido de mezclar la reflexión con la ironía incluso. sobre todo las primeras publicaciones de Mafalda se editaron en ese formato, un poco siguiendo. No sé si habrá sido idea de él, en ese sentido no puedo opinar, pero, un poco adaptando las tiras en un formato quizás un poco más manipulable, ¿no? Uh -huh, Que ya más grande, como lo han sido sí los libros de humor, donde sí hay una página.
En cambio, en el formato este de media página, uno puede, claro, manipular el libro de una manera quizás un poco más cómoda, pero ya con Sí. el formato de lo que fueron sus páginas de humor que fueron publicadas durante tantos años en la revista dominical del diario Clarín, ahí ya es una página entera y bueno, el formato tuvo que cambiar ahí, pero sí, no recuerdo en esa época que haya habido publicaciones similares en ese formato. Ujú, Pero ujú. no le acreditamos el mérito a él, sino quizás al editor, no sé, ahí estuvo Daniel Divinsky involucrado, sí. Claro, por supuesto. Guille, en el caso de Mafalda, obviamente siempre me ha intrigado por qué justamente la animación eh, hacia la sopa y si tú consideras que este personaje increíble de Mafalda podríamos considerarla como una pequeña amante de la justicia. Sí, la sopa es un símbolo. Mafalda va a ir a la sopa porque representa los gobiernos totalitarios. Mm, Ese fue el génesis bueno, de alguna manera, porque no hay que olvidar que la Argentina en ese tiempo vivió una sucesión de dictaduras donde ajá, no había autocensura o censura, había que ingeniárselas para emitir una reflexión con claro, ciertos signos. Entonces, si bien claro. nunca lo dijo públicamente, quizás, bueno, ya pasado la entrada a la Interesante. democracia, sí, pero se sabe que la simbología era en los gobiernos totalitarios, porque él gustaba mucho de la sopa, ¿no? El Quino era un gran tomador de sopa. Sí podríamos considerar justamente a Mafalda y Guille como esta pequeña defensora de las causas de la justicia. Sí, bueno, si uno analiza un poco, en ese tiempo se hablaba muy poco sobre conciencia ecológica Claro, o sobre las reflexiones sobre la cultura machista, el rol de la mujer. Ellos vivieron afortunadamente el 68 en París, estando en París. Entonces para él fue un golpe muy fuerte ver una movilización en torno a los derechos y los estudiantes y todo sí, lo que supuso ese momento, pero desde antes ya él comenzó con Mafalda en el año 64 y fueron cortos casi 10 años y es notable como en esos 10 años ha perdurado una imagen tan fresca y tan actual sobre los temas que fue tocando, que no han cambiado un poquito así es. geográficamente. El conflicto Ujú, palestino-israelí estaba ya instalado en esos tiempos, las hambrunas en el mundo, en África especialmente, ahora están siempre un poco eclipsadas sí, claro. por los conflictos, no sé, ahora Ucrania, pero Claro, las guerras, claro. sí, en esta entrevista que se acaba de hacer un documental que se llama Quinografía, que se está presentando en estuvimos en el estreno en Madrid hace unas semanas. Eso es una entrevista del año 2014, donde él le preguntan qué le preocupa en este momento y él dice, Quino en ese tiempo estaba ya ciego, ¿no? Entonces tenía mucho menos acceso a las lecturas de prensa o a las noticias y estaba en una situación personal un poco difícil de salud, el conflicto de Ucrania. O sea, lo que estaba, era recién aparecía la punta del iceberg de lo Sí, que fue después la guerra. Y en ese momento uno dice, miércoles, la agilidad mental que tenía y la conciencia que tenía del tiempo, bueno, ya eh, pocos, pocos de nosotros quizás teníamos yo no tengo el recuerdo cuando vi, dije, la entrevista fue en 2014, bueno, tanto tiempo ha pasado, ¿ah? Entonces tenía una visión muy lúcida de los conflictos, de la realidad, pero claro, no ha sí, cambiado tanto, o sea, así es. sigue lamentablemente tan actual. Y él sonreía con un poco de amargura cuando le preguntaban un poco sobre lo mismo, a qué se debía la actualidad y la frescura con que uno sigue leyendo Mafalda y sigue encontrándola tan actual. Y él decía, bueno, no es mérito mío, sino de los,
de los avatares de la humanidad que siempre tropieza con la misma piedra y los Ujú. conflictos no varían tanto ni siquiera geográficamente. Exacto. Como decimos acá en México, Guille, la misma gata pero revolcada. O sea, los tiempos cambian, los gobiernos y los sistemas. No, y hablando de sistemas, precisamente, Guille, eh, en algún momento tu tío Quino visitó nuestro país, justamente en México. ¿Alguna vez tuvo contacto, visitó Muchas Tierra veces. Azteca, como le llamamos nosotros por acá? Cómo era recibido Quino por los gobernantes de países del centro de Sudamérica, toda Latinoamérica? ¿Tuvo contacto directo con ellos? ¿Qué opinión tenían o Ah, con los qué gobernantes. retroalimentación recibí? Con los gobernantes, sinceramente, no sé, él quería mucho México y fue muchas veces, visitó muchas veces México por trabajo o también por turismo y tenía amigos también. Ahora, nunca fue alguien de relacionarse con los estratos de poder. Hubo en algún momento un encuentro con la presidenta argentina en ese momento y él fue un poco recuerdo eh, un poco irónico, pero sin entrar en... Siempre he mantenido una sana distancia, digamos, no solamente políticos, sino con en general con estratos de poder económico-político, ¿no? Era Sana un e, hombre muy retraído también y sana e muy íntimo, sí. inteligente distancia. Sí, 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 sí. Es como que le hacía perder su mirada también, pero yo creo que sobre todo era también por timidez, era un hombre bastante introspectivo, en la vida íntima también, de mucha tranquilidad. Siempre me recuerdo, hubo una película, un film francés de los años 80 yo creo que fue, donde se trataba sobre la vida de Mahatma Gandhi y de San Colombe, fueron dos grandes gambistas de esa época y Mahatma Gandhi estaba inmerso en toda la vida frívola y de muy revoltosa de la corte, y quien fuera su maestro pasaba el día en una casa, en una casita, digamos, de 3x3 en el jardín, estudiando y componiendo. Entonces lo va a visitar su alumno, que era éxito en la corte. Entonces le pregunta, bueno, maestro, ¿y usted cómo es su vida? Entonces él le dice, bueno, yo llevo una vida muy intensa y con muchos avatares, qué sé yo. Y Mahatma Gandhi lo mira y se ríe un poco, pues, se la pasa todo el día metido en su casa de jardín estudiando. Bueno, precisamente, y me hace acordar un poco, Kino tenía una vida muy dedicada al trabajo. Se levantaba, digamos, no muy tarde, alrededor de las 9, trabajaba hasta mediodía, almorzaba y seguía trabajando. Al atardecer siempre iban o al cine o a algún concierto. Y muchas veces, varias veces al cine, ¿no? Podían Ujú. ir quizás. En la semana iban 4 o 5 veces al cine y a un par de conciertos también. Y esa era su vida, no tenía, bueno, muchos viajes también, pero en general llevaba una vida sumamente intensa que muchos encontrarían quizás hasta rutinaria, pero su rutina era la creación, entonces nada de eso lo hacía aburrirse. Todos los personajes, todos los amigos de Mafalda, Guille, nacen al mismo tiempo o van naciendo cada uno en su momento, digamos, quizá primero Susanita, luego Miguelito, luego Felipe, Sí, no, Guille, no, Manolito. él empezó, bueno, la historia tú la conoces, fue una invitación una propuesta de trabajo de una empresa, de una agencia publicitaria, donde se estaba un poco escondiendo lo que era una publicidad que se proponía, eran los artículos en una línea Mansfield, donde la primera Electrodomésticos. letra, claro, de electrodomésticos, y donde tenía que salir en el diario esta tira. Por supuesto, cuando el diario vio de qué se trataba, dijo, bueno, pero esto es publicidad, entonces no se publicó y quedó la idea latiendo ahí. Pero empezó, claro, con Mafalda y los padres, de a poco, bueno, él tuvo que ir agregando personajes, primero Felipe, después Susanita, Manolito, al final Guille y Libertad también, que fue un personaje muy importante. Entonces,
fue de a poco que él tuvo que ir incorporando porque, bueno, se Incluso crió. hasta por el mismo nombre, Libertad, Guille. Sí, sí, sí. Libertad y burocracia, la tortuga, que también cumple un rol ahí. Exactamente, exactamente. Cada uno Bueno, de los de estos personajes, los amigos de Mafalda, jugaba un rol en particular que representaba cada uno de ellos. Y por supuesto, también me encantaría que nos compartieses eh, si tú como sobrino de Quino, justamente eres Guille, el personaje sí, lo que de pasa es que Mafalda. como dije recién, cada uno de sus personajes tiene un gran porcentaje de su propia personalidad. Sí. Entonces, claro, quizás la primera inspiración en Mafalda está muy marcada por su abuela Tete, muy crítica y muy batalladora. Y después está Julián Delgado, que fue un periodista que desapareció en tiempos de dictadura, que fue un gran amigo de él. Ujú. Inspiró un poco el entorno de Manolito, porque Julián Delgado no era Manolito, pero sí su padre tenía lo que era el típico almacén de español que Almacén tenía. Don Manolo. Haciendo Manolo. Entonces, en torno a eso, jugó un poco su reflexión en torno a la acumulación de riquezas, al trabajo de los inmigrantes, a las necesidades, bueno, también al trabajo infantil. La reflexión sobre Exactamente. que Manolito era un mini empresario, digamos, y bueno, con todo lo que eso conlleva. Y después la otra inspiración, pero fue más que todo física, fue de Felipe, que era la inspiración de un gran amigo de él también, que fue Jorge Timosi, que en cuanto a personalidad, ahí uno dice rotundamente Quino. Jorge Timosi era un periodista de prensa latina argentino que vivió gran parte de su vida y falleció también en Cuba, y que tenía una particularidad, pero era un tipo muy extrovertido, muy buen mozo, sí, encantador, y tenía un poco estos dientes salidos, entonces él se inspiró físicamente en Jorge Timosi. Acá en Y México el otro, conocemos a los que tienen los dientes hacia afuera como dientes de peineta. claro, sí, sí, sí. Y bueno, él en cuanto a personalidad, yo creo que ahí es entre Felipe y Miguelito, que es el soñador. Bueno, ahí están las personalidades más marcadas de Quino, alguien que pierde mucho tiempo. Bueno, a Quino le resultó bastante traumático su pasaje por la escuela. Bueno, como a Felipe también, y esto de dar vuelta y de un poco Sí. también lo que tiene Miguel de dar vuelta a perder el tiempo y quedarse pensando. Pero hay una viñeta que es muy cinematográfica, que está en Mafalda 7 que es cuando Felipe descubre a lo lejos a Muriel, que es su amor platónico. Entonces él comienza a acercarse sonriendo y casi al trote y de a poco se va dando cuenta quién es él, que es Felipe, que nunca se va a animar a hablarle a Muriel, entonces va bajando, pero es notable porque es una serie de cuadros como que fuera una animación donde él desde la alegría de verlo y el entusiasmo comienza a correr y después se va dando cuenta que en realidad él nunca se va a animar a hablarle y entonces se ve toda la escena que da una vuelta, es realmente muy notable. Y él declaraba que él siempre tenía en la generación de sus viñetas o de sus páginas de humor, siempre tenía una cámara un poco enfocando la situación. O sea, su trabajo, Sí. bueno, la influencia del cine lo marcó mucho en lo que fue la generación de su trabajo y la abstracción también de hacer tanto en tan poco espacio. En realidad, en ese sentido, fue sintetizando con una maestría, a pesar de que le costaba muchísimo dibujar, fui sintetizando situaciones y dando señales muy claras para que uno terminara de armarse no solamente la idea, sino también la imagen en la mente. Ujú, ujú. Tú eres la inspiración de Quino para crear el personaje justamente de Guille, hermanito, no de Ah, yo creo que Mafalda. ahí hubo bueno, la necesidad de echar mano a un nuevo personaje y bueno, como de alguna manera, salvando las grandes distancias, ambos nos dedicamos a una actividad artística siendo los hermanos menores de un abogado
y de un contable, como fue mi padre y mis hermanos. O sea, el segundo hermano que me sigue en edad es abogado, Diego, y el que le sigue, el mayor, es Alfredo, que es contable, y mi padre, el mayor, fue contable, y su hermano, en menor edad, Roberto, fue abogado fiscal de la Tercera Cámara del Crimen de Mendoza, y el último fue el que se dedicó al arte en cada una de las familias. Entonces, salvando las distancias, bueno, hubo ahí siempre una cierta simpatía y hay un guiño, pero yo creo que fue un poco casual, porque siempre del personaje tiene mucho, no tengo ningún mérito, aparte yo tenía, Guille nació, yo tenía 5 años cuando nació Guille, claro. Ujú. Eh, tengo muy bellos recuerdos, nos visitábamos un par de veces al año, sobre todo iban ellos a visitarnos a Mendoza, San Rafael, que era en la ciudad donde vivíamos en el sur de Mendoza, y algunas veces íbamos, pero bueno, después ya se desarrolló una relación mucho más fluida, siendo ya uno más adulto. Cuando fui a vivir a Buenos Aires, viví un tiempo con ellos, y bueno, y cuando fui a hacer mis estudios de posgrado en Suiza, ellos vivían en Milán en esa época, entonces nos veíamos bastante asiduamente. Fueron muy importantes en, en- en- en muchas de las cosas que uno vive como adolescente, también en muchas de las preguntas que uno tiene en relación al propio oficio, o sea, porque Sí. cada uno eligió ser músico profesional. Para mí no fue una elección fácil, a pesar de que todo se daba bastante fácil en los inicios, pero bueno, también en un momento hay que plantearse, y es lo mismo, el mismo conflicto que él tuvo. El éxito siempre está plagado de fracasos, y él tuvo una pequeña ida a Buenos Aires donde todos lo miraban y decían, mirá, pibe, que bueno, las ideas están más o menos, pero encontraban muy raro que fueran ideas tan poco habituales en los caricaturistas de esa época. Y bueno, al principio le fue mal, tuvo que volver a Mendoza, y después tuvo un segundo intento donde ahí sí enganchó, digamos, le pegó a la piñata con las primeras publicaciones en distintos medios de prensa, hasta que, bueno, surgió Mafalda, pero ya Mafalda surgió teniendo él ya, claro, 31 años, Ujú. que para la edad en que empezó a probar suerte, fue un largo periodo, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí fue muy importante mi tía Alicia, que mi tía Alicia era ya doctora en química y trabajaba en la Comisión de Energía Atómica en Buenos Aires, y ya a medio andar, digamos, cuando Kino empezó a tener cada vez más trabajo y más requerimientos, ella se hizo cargo como responsable editorial, y dejó su trabajo y se dedicó a gestionar un poco su obra, porque el Kino era totalmente inútil, salvo Sí. para dibujar. Él se Pero dedicaba a bueno, tuvo crear una relación únicamente. Claro. estrecha con sus... Sí, 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 pero digamos, de extra, ir al cine, bueno, trabajar, dibujar, ir al cine y a los conciertos, bueno, y la relación quizás con los editores, la prensa, y todo, pero en general la que llevaba el timón en esa vida y en ese desarrollo profesional era la tía Alicia, sí, que era una mujer maravillosa. Guille, ya prácticamente 5 años de distancia De un carácter. de que perdimos al gran Quino cuando él tenía 88 años. ¿Qué ha pasado con su legado? ¿Tú creo que es como una especie de albacea, de representante legal? Cuál ha sido justamente su legado, toda su obra, sus regalías, el merchandising, digamos, toda la explotación de la imagen de Mafalda, de Quino, etcétera? ¿Qué ha pasado? Algo que es muy importante para nosotros. Nosotros somos tres hermanos que estamos gestionando desde el fallecimiento de Julieta, que para nosotros fue un golpe muy, muy duro. Sí, lo Julieta imagino. fue por más de 30 años la responsable editorial en América, en América y España, e Ivan Giovannucci fue su agente en el resto del mundo, en lo que es Italia, Francia, Portugal, Canadá, francófona, y Oriente. Sí. Y para nosotros ha sido muy importante el compromiso, y en ese sentido no tenemos dudas, todo lo consultamos,
entre los hermanos y nos hemos distribuido las distintas tareas. Yo, claro, estoy un poco más en el tema editorial, de aprobación de propuestas y todo eso, pero en general siempre tratamos de honrar lo que fue su visión y sus deseos. Ujú, Entonces, vendemos obra, nos preocupamos de tener una relación como muy fluida con las editoriales. Desde hace más de 30 años que Penguin, a través de sus distintas editoriales como Lumen, edita en Europa, Gaumont, perdón, Glenao en Francia, y hay siempre una relación, claro, muy importante con esas editoriales. Y en Argentina hace poco migramos, terminamos de migrar hacia Penguin a través de Sudamericana, que hay ujú, una virtud, porque uno puede pensar, se han vendido al imperio o a las grandes multinacionales. Una gran virtud que tiene Penguin Random House es que su fuerte es la distribución. Ellos han ido comprando distintas editoriales como Lumen, como Taurus en España, que son de distintos perfiles, ¿no? Sudamericana en Argentina, pero la gente que gestionaba esas editoriales permanece. Entonces, cuando uno se encuentra con ellos, es gente que conoce la obra, que ama la obra, que va a gestionar, y en realidad el gran valor que tiene esta multinacional es que distribuyen de una manera mucho más eficiente que editoriales chicas. Entonces, nosotros hablamos muchas veces con Julieta, estando en vida, de la necesidad de que por lo menos Latinoamérica, que tenía muy poca presencia editorial, lo que era Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, creo que en México hacía tiempo ya que estaba Lumen publicando. Entonces quizás en México no decayó tanto, pero en los últimos años, por lo menos acá en lo que es Chile, Argentina, en Capital, había presencia editorial, pero sufrimos una baja muy importante, también por la situación, no solamente de la editorial, sino la situación económica argentina, la realidad donde no se produce ya papel suficiente para, entonces hay que importar el papel a precio dólar. Bueno, la Argentina es todo un mundo que hay que ser sí, bastante mago para entenderlo. Entonces, en este momento estamos muy contentos porque se ha insuflado una nueva energía, y se han hecho cargo realmente de manera maravillosa, y hay muchísima más presencia ahora. Y en cuanto al legado, bueno, para nosotros es muy importante mantener el espíritu que él siempre tuvo. Y eso no tiene que ver con lo económico, sino que claro. tiene que y la difusión de la obra. Por ejemplo, siempre insistimos, y por eso yo majederamente siempre digo que Mafalda, con todo lo que lo amamos, ha eclipsado gran parte de la obra, que la obra de Quino son 70 años de humor, pero de esos 70 años, solamente casi 10 son de Mafalda. Ujú, eh, Ha eclipsado gran parte de lo que es, por lo menos de lo que ha llegado al público, que es natural, que sí, porque uno se siente más identificado quizás con los personajes de Mafalda, pero estamos trabajando muy fervientemente para que esa obra también llegue al público, y bueno, hubo un proyecto, muchos de los proyectos que estamos desarrollando ahora fueron proyectos que iniciamos